Bueno, estamos grabando. Como siempre, buenas tardes a todos los que asistís en directo a una nueva sesión del módulo de dirección de marketing. Creo que es la sexta o la séptima sesión ya que estamos trabajando. Y bueno, con una afluencia un poco menor de audiencia hoy, pues trataremos de presentar el caso de Microsoft, el caso de apoyo a las respuestas que tenemos que trabajar y quedar en equipo. Y bueno, pues como siempre en este tipo de sesiones, a mitad de sesión más o menos, pues nos distribuiremos en grupos y trabajaremos sobre el caso, ¿no? Trabajaremos un poco sobre las preguntas que el caso nos plantea, con un enfoque pues un poco distinto al que veíamos en el caso uno. Es decir, si bien en el caso uno, bueno, pues trabajábamos de un modo tratando de responder a unas preguntas muy apoyadas en el caso, en esta ocasión, bueno, pues tendremos que trabajar obligatoriamente utilizando ChatGPT como utilizando las herramientas de inteligencia artificial generativa, pero creo que es importante que nos centremos en ChatGPT, que es un poco la recomendación que hacemos desde el claustro de UNIR. Y bueno, lo que buscamos es sí que utilizar la información del caso, pero con una aplicación y con una capa o un barniz, un poco de tamizar y de dirigir las cuestiones hacia los conceptos que hemos ido trabajando en el bloque 2, ¿no? Sobre todo en el tema 3 y en el tema 4. Entonces, bueno, la idea es esta, ¿no? O sea, que en una primera parte de la sesión presentemos el caso, un caso que os tenéis que haber leído, pero que está bien que pongamos en común, pues un poco para comentar los antecedentes del caso, los insights, las principales preocupaciones que pueden llegar a surgir y que también nos valga pues, para definir una serie de ítems o de inputs que le tendríamos que dar a la hora de discutir y de resolver el caso con las herramientas de inteligencia artificial, compendiándolos o consolidándolos, perdón, con la información de los temas 3 y 4, ¿no? Entonces, como siempre, empezamos todos los análisis de caso con la misma pregunta, ¿no? La pregunta es, oye, ¿estamos preocupados? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso, ¿no? Es decir, bueno, pues una de las cuestiones o las cuestiones que nos plantea resolver las instrucciones del caso es hacer, iba a decir un estudio de mercado, ¿no? Pero yo pongo entre paréntesis otro estudio de mercado, porque realmente en el caso de Apple Pay ya hicimos un estudio de mercado, ¿no? En este caso, o en el caso de Apple Pay, nos pilló un poco pronto en el desarrollo de la asignatura y bueno, sí que hicimos un análisis un poco de diferentes países, de manera que aproximándonos o cómo podríamos aproximarnos con la propuesta de valor y el producto que Apple Pay proponía en Estados Unidos, cómo poder replicarlo, cuál era el mejor sitio para replicarlo, si Colombia, México o España. Y en este caso es un poco distinto, ¿no? Es decir, tenemos que utilizar más que nada la inteligencia artificial generativa para saber qué tipos de estudio de mercado tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Para desgranar el caso de Microsoft. Al final los estudios de mercado, bueno, pues son importantes, son interesantes y aquí vamos a poner mucho foco en este capítulo 2 más que en el resultado, en la metodología, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues porque los estudios de mercado nos pueden dar resultados pues, como este, ¿no? Que os presento a continuación, ¿no? A llegar a decir frases como esta, ¿no? ¿Qué os parece estas dos frases, ¿no? Alguien dijo en su momento, Internet no estamos interesados en ello. Y la misma persona llegó a decir, veo poco potencial, apostillando la primera afirmación de que no le veían interés en el negocio de Internet o en Internet. Decía, oye, veo poco potencial en Internet. Dice, al menos durante 10 años. ¿Quién pensáis que dijo esta frase o estas dos frases combinadas en una misma situación? ¿Quién pensáis que pudo decirlas? Venga, somos pocos, pero creativos, imaginativos y con ganas de participar. Bueno, pues esta frase
Sí, correcto, correcto, es la Camila. No sé si lo había puesto yo también como ejemplo anteriormente o lo habías visto tú en algún otro sitio, pero efectivamente, esto lo dijo Bill Gates en 1994, ¿no? O sea, para su descargo lo dijo, bueno, pues en una época en la que, bueno, pues dice, oye, pues no le veían potencial a Internet al menos en 10 años, ¿no? Bueno, la primera crisis de Internet, la primera crisis de las .com fue más o menos en el 99, 2000, 2001. Y bueno, para que haya una crisis, primero tiene que haber un auge, ¿no? Es decir, antes de ese año, pues ya hubo un gran auge en las empresas y en los negocios de Internet. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir, oye, pues poner en valor varios puntos, ¿no? Primero, oye, que los estudios de mercado hay que hacerlos y es mejor decidir bien que acertar, ¿no? ¿Vale? Es decir, los estudios de mercado se hacen para tomar decisiones informadas. A los directivos no nos pagan por acertar, nos pagan por decidir. Y evidentemente nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? Pero si esa decisión está tomada a partir de una información, es decir, es una decisión informada, tendremos mucha más probabilidad de acertar, primero. Y segundo, oye, pues si nos hemos equivocado, pues no pasa nada, lo que hay que hacer es corregir, ¿vale? Es detectar rápidamente que nos hemos equivocado y corregir. Para eso se utiliza la analítica, que también veíamos en los temas anteriores, ¿no? Es decir, por una parte, el estudio de mercado lo utilizamos para tomar decisiones informadas y por otra parte, la analítica lo utilizamos pues, para ver si nos hemos equivocado o no en la toma de esas decisiones. ¿De acuerdo? Pero bueno, indudablemente al señor Bill Gates y a Microsoft les va razonablemente bien, ¿no? Lo estábamos viendo incluso en el caso, ¿no? Y bueno, pues por eso los estudios de mercado tienen que ser no continuos y constantes, pero sí de vez en cuando, pues echar un vistazo y sobre todo en momentos pues, muy puntuales del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por ver antecedentes, Bill Gates fue el primer director ejecutivo y presidente de la compañía Microsoft y tal, y luego vino Steve Ballmer, ¿no? Steve Ballmer, antes del caso, es decir, el caso más o menos nos sitúa en el año, ¿en qué año nos sitúa el caso de Microsoft que tenemos entre manos? ¿Quién me lo dice? Venga, nos hemos leído el caso, ¿no? Tenemos que saber en qué año nos sitúa. Pues más o menos en el 2014, ¿no? Es decir, después de Steve Ballmer, perdón, después de Bill Gates, llega Steve Ballmer, más o menos en el año, creo que 2002, 2003, y está, bueno, pues más o menos hasta eso, hasta 2012, 2013, 2014, que viene el siguiente CEO, para mí de nombre muy difícil de recordar, ¿no? Entonces, bueno, Steve Ballmer sí que, si os fijáis, aquí hay un cambio, ¿no? O sea, de lo que es la política y la gestión de Bill Gates, llega Steve Ballmer, ¿no? ¿Recordáis el vídeo este? Si no lo recordáis, lo ponemos en un segundo y lo recordamos, ¿no? Pero Bill Gates sí que tenía pues, un posicionamiento muy de seriedad, muy de análisis, muy de todo muy enfocado al entorno de trabajo, como nos recordaba Apple en esta publicidad, con un posicionamiento y una propuesta de valor muy clara, ¿no? Definida por oposición, incluso aunque esta comunicación, esta promoción estaba hecha por la competencia, en este caso por Apple, sí que nos evocaba muchos de los valores, muchas de las propuestas que Microsoft ponía encima de la mesa en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, Steve Ballmer vino un poco a revolucionar todo aquello, ¿no? Vino un poco, bueno, pues a intentar darle otra onda a Microsoft, intentar un poco llevar a cabo todos los planes ejecutivos que tenía en la cabeza, los planes estratégicos que tenía en la cabeza Microsoft tradicional, pero ya dándole pues un carácter un poco más digamos, juvenil y también un poco más novedoso, adaptándolo a los nuevos tiempos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, venga, vamos entre todos a intentar desgranar. Recordad que el año pasado, la semana pasada hablábamos del desarrollo de esa estrategia y de desarrollo de esa propuesta de valor, ¿no? Entonces, vamos a intentar trabajar o pensar entre todos antes del sitio en el que nos sitúa el caso, que también nos habla de dónde venía y cuáles eran los antecedentes de Microsoft antes de ese 2014. Antes de ese 2014, en la época de estos dos señores, de Bill Gates primero y Steve Ballmer después, ¿cuál era la propuesta de valor
de Microsoft. Es decir, ¿a qué juega Microsoft? ¿Cuál es su posicionamiento estratégico? ¿Qué pretende conseguir y qué pretende dar al mercado? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me da una sugerencia sobre el tema? Venga, pues esa propuesta de valor, Sebas, perdón, si decías, No, Enda, iba a mencionar algo que de pronto leí un poco del texto que hablaba que, o sea, se iba a seguir como con la línea de crecimiento y también enfocado un poco a lo móvil, ¿sí? pero antes, eso ya es en la época del nuevo CEO, después de Steve Ballmer. Pero quiero poner en valor de dónde venimos. Es decir, antes de ese enfoque móvil y ese enfoque de nube que veremos con posterioridad, ¿cuál era el enfoque principal de Microsoft? O sea, Microsoft nace, propone su misión. Recordad que la propuesta de valor parte de esa exploración de mercado, de ese aprovechamiento de tendencias, de ese aprovechamiento de clientes y de esa cobertura de necesidades del mercado. Eso genera una misión de la compañía, un leitmotiv de la compañía, una estrategia de la compañía, que se traduce en una propuesta de valor. ¿De acuerdo? Esos son los conceptos que tenemos que trabajar en la parte de la propuesta de valor. ¿Y qué pretende o antes de ese 2014, 2013, qué pretende Microsoft? Pues Microsoft tiene una estrategia clarísima de Windows First, ¿no? Es decir, lo primero es Windows. Lo primero es, como muy bien dice Senda, el computador, el PC. Es decir, un PC en cada casa y democratizar el acceso al PC. De acuerdo, esta gente lo que se propone es la informática, que era hasta la aparición de Microsoft, eh, era un negocio, un sector, una tecnología muy reservada a las grandes corporaciones, muy reservada a grandes máquinas que hacían determinados trabajos, insisto, en grandes fábricas, en grandes corporaciones, en grandes negocios. Lo que pretende Microsoft es bajarlo al nivel de la computación personal, el PC, el personal computer. Y para ello, bueno, pues crea un software, un sistema operativo o algo parecido a un sistema operativo que sea muy amigable, muy fácil de usar y muy entendible por todos. Otra cosa es que funcionase o no funcionase, ¿no? Pero en principio ese era su leitmotiv, ¿no? Democratizar el uso de la informática y llevar un PC a cada casa, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el producto que hace o cuál es el modelo de negocio, el producto que utiliza para llevar a cabo esa estrategia? Y aquí ya empezamos a desgranarla, es decir, cómo se traduce esa estrategia en las famosas 4Ps del marketing tradicional, ¿no? ¿Cuál es el producto? Bueno, pues el producto al final es Windows, ¿no? Windows y Microsoft Office, ¿no? Son productos de one shot, es decir, son productos que se venden una vez, que la gente adquiere una licencia por cada uno de los usuarios que está conectado, tanto en casa con un único usuario familiar, como en las corporaciones con varios usuarios eh, que utilizan las herramientas de trabajo en grupo, etcétera. Pero al final lo que es vender licencias, ¿no? Las licencias se venden una vez y no se vuelven a vender hasta que sale una nueva versión mucho más avanzada del producto. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que Steve Ballmer empieza a diversificar, empieza a ver ciertas tendencias en el mercado relacionadas, bueno, pues con los videojuegos, por eso crean la división de Xbox, con la comunicación y con Internet, por eso compran Skype y crean la división o tratan de monetizar Skype dentro de lo que es la parte de comunicación interpersonal y corporativa a través de IP y a través de Internet. Y se inicia Azure. Azure es el negocio de la nube de Microsoft, ¿no? Pero su negocio tradicional siempre ha sido el Windows y lo más importante de sus ingresos es Windows. ¿Por qué? Porque lo dice su estrategia, lo dice su propuesta de valor. ¿Su propuesta de valor cuál era? Windows First. Y hasta que eso no cambie, no cambia todo lo de abajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es coherente con esa estrategia de esa propuesta de valor original. Por lo tanto, ¿cómo debía ser el precio? ¿Cómo debía ser el precio de estos productos? Tanto de Windows como de Microsoft Office. Si lo que buscamos, y ahí vemos la interrelación de las 4Ps, es democratizar su uso, es que todo el mundo pudiera acceder
a Windows y a Microsoft Office, ¿cómo debía ser el precio? Accesible. Accesible, correcto. No era un precio muy alto. No era un precio muy alto, eran licencias por usuario, bueno, pues que todo el mundo podía acceder a ellas, ¿no? Incluso fijaros, ¿no? O sea, llegaron a fomentar pues la piratería de sus propios productos, ¿no? Es decir, incluso pues eso, el que la gente pues pudiera pasárselo, instalárselo de unos equipos a otros o adquirirlo sin necesidad de pagar esa licencia, ¿no? Hasta ese punto llegaba el nivel de democratización del producto. ¿Cómo lo distribuían? ¿Cuál era su política de distribución? ¿Cómo hacían llegar estos productos, tanto Windows como Skype, Microsoft Office, etcétera? ¿Cómo os encontrasteis vosotros por primera vez con Windows o con Microsoft Office? Con los computadores del colegio. En mi casa, pues no. Venía instalado en el computador directamente, Sí. ¿correcto? Entonces, buscan esos partners estratégicos, que no son otros más que los fabricantes de PC. O sea, partners estratégicos que hacen el trabajo por ellos. Pero si os fijáis, con Encarta, sí, también venía, pero la Encarta era, es verdad, no me acordaba ya de eso. Igual hay que hacer un caso sobre Encarta, ¿eh? Encarta en su día fue una cosa muy brutal, ¿no? ¿Vale? Eh, y dice José Elías, ojo, pero que también los podíamos instalar con discos, con disquetes, ¿no? Y con CDs y tal, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque también tenían, y lo dice el caso, ¿no? Tenían una red comercial amplísima. Una red comercial de vendedores propios súper amplia. ¿A qué segmento del mercado se dedicaban esos vendedores propios? Esa fuerza de ventas propia que describe el caso. A las empresas. A las empresas, ¿no? Es decir, bueno, a la informática personal, a lo que es la democratización, al usuario particular, a estos. Tenían socios de valor añadido y venían preinstalados en los PCs. De hecho, tuvieron algunas demandas con tema de los navegadores y tal, recordad, ¿no? Internet Explorer contra Netscape y otros casos así parecidos en su momento, aunque quizás sois muy jóvenes para haberlo vivido y sobre todo recordarlo, pero los que ya somos más mayores y ya nos estábamos quedando calvos, nos acordamos perfectamente de esas batallas legales y fueron apasionantes en su momento, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Tenía una red comercial muy centrada en empresas, ¿no? Muy centrada en decir, oye, ojo, que aquí sí. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, ¿cómo se pagaban esas licencias por usuario? ¿Quién tenía más usuarios? ¿Las familias o las empresas? Las empresas. Entonces tenían equipos dedicados a vender empresas, ¿no? ¿Para qué? Pues por lo menos para verificar que se cobraba o se compraban las licencias correspondientes al número de empleados que tenía la propia empresa, ¿no? Claro, la promoción tenía que ser brutal, ¿no? O sea, lo que es la promoción a nivel de comunicación, publicidad y demás, tenía que ser muy amplia, ¿verdad? O muy grande en aquella época, ¿o qué pensáis? Esa cuarta P del marketing tradicional. ¿Cómo era? Pues no tanta promoción publicitaria. Hacían mucho esfuerzo en la fuerza de ventas y sobre todo en esos partners estratégicos. Pero lo que es publicidad como tal, promoción, comunicación, tampoco te creas que había una cierta comunicación corporativa, como todas las compañías, pero no tanto, ¿no? A nivel de marketing y publicidad tradicional, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué resultados obtuvo Microsoft antes del caso, eh, antes de ese 2014, que es el momento en el que comienza el caso de estudio que tenemos, ¿no? ¿Qué antecedentes nos dice el caso que tuvieron? Bueno, pues un estándar mundial, o sea, consiguieron un estándar mundial, consiguieron la entrada de éxito en el mercado del gaming a través de Xbox e iniciaron su proceso de diversificación, ¿no? Incluso, bueno, pues lanzaron esa división de Azure, esa división del negocio de la nube que empezaron a vislumbrar que ya iba a ser algo importante. Pero, de aquí vienen los peros. ¿En qué se quedó atrás antes de la entrada de Saida Nutella Microsoft? ¿En qué se quedó atrás, sobre todo? ¿Quién me lo dice? Lo dice el caso, ¿eh? ¿En qué se quedó atrás?
La transformación digital. En la transformación digital, correcto. O sea, ahí empezaron a haber unas señales en las empresas de una transformación digital hacia la nube, hacia servicios de valor añadido desarrollados en Internet, hacia, dentro de esa transformación digital, el tema mobile, y ahí se quedó muy atrás Microsoft. Correcto, María Mercedes, se quedó muy atrás, ¿no? Llega tarde al smartphone. De hecho, el Windows Phone fracasa estrepitosamente. A día de hoy, ¿quién tiene un Windows Phone? No sé, ¿alguien de aquí? De las personas que estamos conectadas, ¿quién tiene un Windows Phone? Nadie, ¿no? Pero si os pregunto, ¿quién ha tenido en algún momento un Windows Phone? Seguramente que muy poquita gente conoce a alguien que haya tenido un Windows Phone. Fue un fracaso estrepitoso, ¿no? Bing, el buscador, que también intentaron lanzar tarde, no tiene ni mucho menos una rentabilidad clara en ese momento, sobre todo en la salida de Steve Ballmer, y pierde mucho liderazgo en todo ese camino de transformación digital en compañías que sí que lo entendieron, ¿no? O sea, Google con todo su workspace, con todos sus servicios de valor añadido, servicios y no productos de valor añadido para empresas, por supuesto Amazon, con su Amazon Web Services, su negocio de la nube, que entendió desde el primer momento y lo potenció, y es una de las principales fuentes de ingresos de Amazon, incluso por encima de las ventas de productos en muchos países, y Apple, que te voy a contar, ¿no? Ya lo estudiamos en el caso. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la gran amenaza? ¿Cuál era la gran amenaza? Y el por qué Sadia Nutella, nunca me acuerdo cómo era, el bueno de Sadia entra e intenta revertir. Bueno, pues aquí teníamos una vinculación muy larga, muy amplia con los PCs. Y nos dice el caso esto, ¿no? Dice, pues, oye, que aquí hay una amenaza muy grande. Que los PCs no es que se vendan, es que se están dejando de vender. No es que se vendan poco, es que se están dejando de vender, ¿no? Es decir, nuestro Windows, ¿en qué situación está? ¿Os acordáis del ciclo de vida del producto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Microsoft y su Windows? En este escenario de caída del PC y en este escenario de transformación digital. ¿En qué momento del ciclo de vida se encuentra? ¿Antes del inicio del caso? ¿O se encuentra el bueno de Sadia cuando entra a ser el CEO o el nuevo CEO de la compañía? En declive, ¿no? O por lo menos en una madurez ya tardía, ¿no? Es decir, una madurez muy tardía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que directamente es un sistema operativo y unos productos que se venden para PC y el PC se está dejando de comprar. Está en declive. Por lo menos tal y como lo conocemos, ¿no? ¿Qué espacio ocupa en la matriz de la Boston Consulting Group? ¿Es un producto incógnita? ¿Es un producto estrella? ¿Es un producto vaca lechera o es un producto perro? ¿Quién se acuerda? Acordaros. Perro. Producto incógnito, producto incógnita, perro. Vale, perro si estuviera en declive, ¿no? Pero hemos dicho que estaba un poco en madurez tardía, es decir, un poco vaca lechera, ¿no? Porque bueno, si nos fijamos en los datos de ingresos y en los datos de crecimiento todavía en la informática personal, sí, exacto, estaba un poco en ese momento, ¿no? Ese momento de oye, ya es una vaca que empieza a parecerse un perro, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en el momento en el que una vaca se empieza a parecer a un perro? ¿Cuál es el reto del bueno de... Mira, he dicho yo Nadia Nutella, fíjate, y es Satya Nadella. O sea que por eso os digo que nunca me acuerdo del nombre del bueno del CEO actual de Microsoft, ¿no? Satya Nadella, ¿cuál es el reto o qué es la principal misión que tiene Satya, el bueno de Satya Nadella, cuando llega a Microsoft y que nos define muy bien el caso? ¿Mm? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una vaca empieza a parecerse a un perro? Reinventarse. Reinventarse. Otra palabra para reinventarse, Cambio en la cultura organizacional, en la por propuesta de valor. supuesto. Pero eso ya, por supuesto, un cambio en la propuesta de valor, en la cultura organizacional. ¿Qué otras palabras tenemos para describir eso? Una palabra mágica esta que empieza por I y acaba por innovación. Innovar, ¿no? Innovar, innovación, ¿no? Que tiene que ver con eso, con reinventarse y en consecuencia cambiar todo lo que es la compañía, ¿no?
¿Y cuál es el punto de reinvención? Bueno, pues eso, es decir, dice, vamos a cambiar lo que es la misión, la propuesta de valor, el por qué vive Microsoft. Y vamos a cambiar del Windows First, eso, del Windows First nos olvidamos. Ya sabemos que el PC está frito, que el PC es un perraco, el PC está muerto. Vamos a irnos al mobile y al cloud. Y posteriormente al cloud masía, ¿no? Es decir, vamos a intentar dar muchos más servicios en movilidad y vamos a intentar dar muchos más servicios en la nube. Y luego, con posterioridad, por supuesto, herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Sabéis que es uno de los principales inversores de OpenAI, ¿no? De la compañía propietaria de ChatGPT es Microsoft, ¿no? Y uno de los principales beneficiarios de todos los desarrollos de OpenAI es Microsoft con su Copilot. Es decir, y esto fue un poco el cambio de paradigma, el cambio de orientación que hizo el bueno de Savia. ¿Savia era? Savia. Vamos a decir Savia, me la juego. Entonces, intentar variar la cartera de productos y servicios de una fase de madurez y declive a convertirlos en una cartera de productos y servicios a una fase en auge. ¿De acuerdo? Es decir, observando el mercado, viendo todas esas tendencias y leyendo todos esos cambios de paradigma que estaban teniendo las empresas y todos esos procesos de transformación digital, bueno, pues decide irse a unas soluciones mucho más enfocadas a la movilidad y unas soluciones mucho más enfocadas a la nube, ya la inteligencia artificial. Y para eso, bueno, pues evidentemente lo primero que hace es irse a ver el mercado. Y saber el mercado, leer un poco todas esas tendencias, identificar lo que es el software as a service, más que los productos en sí mismo, y empezar a cambiar todo lo que es esa cultura organizacional por un lado, y a partir de esa nueva misión de la empresa, cambiar la propuesta de valor por un lado, y luego pues todo lo que son las estrategias operativas que vienen después, ¿de acuerdo? Y lo fundamenta pues en 5 pilares fundamentales, ¿no? Primero, en lo que es cobertura de la industria, es decir, segmentación, o sea, hace un estudio de mercado, hace un análisis interno de cómo se estaba vendiendo y reorganiza toda la segmentación de clientes reales y potenciales a los cuales acudir. ¿De acuerdo? Esa es la pata de estudio de mercado, es la pata de segmentación, es la pata de análisis. ¿Cuál es el cambio importante que realiza en ese sentido? ¿Qué es lo que descubre? ¿Qué es lo que analiza cuando ve, cuando haces este estudio de mercado y ve cómo se componen o cómo se comportan o cómo se deberían comportar sus clientes? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es el cambio aquí? ¿Qué cambios se motivan por este estudio, esta nueva segmentación? Bueno, pues básicamente estos venían de una segmentación de clientes que se basaba sobre todo en el número de usuarios, en el número de empleados que tenían, en el tamaño de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, coño, lo que vendían antes eran productos. Productos que cuanto más usuarios tuviese la compañía, más rentable era esa compañía para Microsoft. Ahora van a cambiar a la venta de servicios nube y servicios digitales. Entonces, claro, ¿cómo se cobran los servicios? ¿Se cobran por usuario o por qué o cuál es la manera de cobrar los servicios de nube? Venga, que nos hemos leído el caso. ¿Cuál es la manera de cobrar los servicios de la nube? Por su uso, ¿no? Es decir, ¿quién usa más servicios en la nube? ¿Una factoría metálica de estructuras metálicas que tiene 500 empleados? ¿O Netflix que tiene 50 empleados? ¿Quién me lo dice? ¿Quién consume más servicios en la nube? ¿Cuál de estas dos empresas consume más servicios en la nube? A eso sí que me sabéis responder, seguro, ¿no? La primera, dices tú, María Mercedes, que la empresa de estructuras metálicas con 500 empleados consume más servicios en la nube que Netflix. Yo creo que Netflix. La nube Netflix. En la nube Netflix, ¿verdad? Claro, porque la compañía de estructuras metálicas pues tendrá muchos empleados, tendrá muchos operarios en fábrica,
O mucha gente que esté diseñando pues estructuras metálicas con el AutoCAD o con el programa de diseño que utilicen los ingenieros. Pero Netflix necesita mucho espacio de almacenamiento y mucha velocidad de acceso a ese espacio, ¿no? Es decir, entonces se dan cuenta que hay que cambiar la segmentación de clientes y olvidarse de lo que es segmentar por número de empleados y empezar a segmentar por uso de la inteligencia artificial, por uso de los servicios en la nube. Y se dan cuenta que el tipo de industria es muy relevante en el tipo o perfil de segmento de cliente y tienen que dirigirse a aquellas industrias, a aquellos segmentos que son más interesantes en uso intensivo de, de los servicios de la nube, ¿no? Y además, bueno, pues cambian lo que es la experiencia técnica, es decir, se dan cuenta de que los productos ya no son productos, son servicios, y empiezan a preocuparse del binomio producto-servicio, ¿no? Es decir, acordaros cuando hablábamos de las 4Ps que evolucionaban a la P de los, y se incorporaba la P de los procesos y la P de las personas. Y es precisamente lo que incorporan en su proceso de ventas. Es decir, sus equipos de ventas ahora incorporan, por una parte, asesores técnicos que realmente entienden las necesidades del cliente y ayudan a desarrollar procesos tanto de venta como de implantación adecuados para los servicios que están ofreciendo. ¿De acuerdo? O sea, meten ese binomio de productos y servicios. Se olvidan del producto, empiezan a meter servicios y servicios de valor añadido. No solo resultado de las implantaciones, sino durante el proceso de definición de cómo van a ser los servicios. Se van a una extrema personalización a las empresas, por un lado, y luego crean equipos de éxito de cliente, ¿no? Es decir, realmente, si la clave de la facturación, la clave de la fidelización y la clave del cautiverio de los clientes está en el uso real de la tecnología, en el uso real de las features de los servicios de nube que estoy ofreciendo, pues pongamos asesores que con posterioridad se encargan de verificar, chequear que realmente se están usando esos servicios y se están potenciando todos esos servicios. Binomio producto-servicio. Es decir, esa P cambia a 3Ps, a producto, procesos y personas. Tanto en el proceso de venta, en la experiencia técnica de la venta, como en la postventa, en lo que es el éxito del cliente y la promoción del uso de los servicios en la nube, ¿no? Y además el pricing, ¿no? El pricing evoluciona hacia lo que hemos hablado, hacia pago de servicios, del uso de servicios y no tanto a el modelo de negocio anterior que era de one shot, ¿no? Del precio o el pago único por el producto. Y además también evolucionan los sistemas de distribución. El sistema de distribución tradicional, que era a través del PC y de socios de valor añadido, vale, de acuerdo. Siguen trabajando con socios comerciales, siguen trabajando con esa red de ventas a la cual le dan un giro espectacular, porque cambia totalmente con esos procesos que hemos comentado, incluso con el tema de retribución y demás. Y por otra parte, pues fomentan mucho lo que es la venta digital, ¿no? O sea, entienden perfectamente lo que veíamos el otro día, que Internet incrementa mucho el valor añadido del canal de distribución con las nuevas tecnologías y se quedan con los dos canales o con los canales que más valor añadido están generando, ¿no? Que son pues, la fuerza de ventas, ¿de acuerdo? Y el Internet, ¿vale? Pero entonces veis, o sea, al final tocan todos los palos, es decir, tocan todos los palos que hemos trabajado y que hemos visto en los temas 3 y 4, ¿no? Es decir, hacen un gran estudio de mercado y un gran análisis interno para identificar esa nueva propuesta de valor, identificar todas esas macro tendencias de mercado y esa nueva propuesta de valor, y a la vez segmentar adecuadamente a sus clientes y ver realmente qué es lo que necesita cada uno de ellos. ¿Se ve? Y por otra parte, le dan una orientación totalmente diferente pues, a las 4Ps. Es decir, entienden que tienen que ampliar esas 4Ps incorporando procesos, incorporando personas. Entonces hacen producto barra servicio, barra procesos, barra personas. Y por otra parte, cambian el modelo de pricing y además pues cambian la manera de distribuir y comunicar todo su propuesta, ¿no? ¿Veis? Es un cambio global de todo. Pero todo con coherencia y con sentido, y empezando por arriba y acabando por lo más detallista, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve un poco cuál es ese cambio y esa evolución estratégica
desde la época de Bill Gates y Steven Ballmer hasta la época del bueno de Sadia, es espectacular, ¿no? Es uno de los cambios organizacionales más brutales que pueda haber, ¿no? En una compañía como Microsoft, que tiene miles, iba a decir cientos de miles, pero muchos miles empleados en todo el mundo, una multinacional que se enfrenta a múltiples mercados, es alucinante, ¿no? El cambio que ha conseguido y que sigue consiguiendo y el posicionamiento actual es espectacular, ¿no? Cómo ha llegado a recuperar mucha parte del terreno que había perdido. Todavía le queda mucho, por recuperar. Pero bueno, está muy bien posicionado, sobre todo en el tema de la IA, ¿sabes? Y puede avanzar un montón con herramientas corporativas o combinando herramientas corporativas con Copilot y las nuevas herramientas de Power BI, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso se trata, ¿no? Se trata de que exploremos realmente, de que nos pongamos un poco en los zapatos del bueno de Jud Halthoff, que es el actual CEO comercial. Tiene un puesto ahora mismo que se llama el CEO comercial, ¿no? En su día era no recuerdo cuál era el puesto que nos dice el caso que tenía el bueno de Judson, ¿no? Pero a día de hoy es CEO comercial, ¿no? Entonces vamos a ponernos un poco en los zapatos de Judson Halthoff, perdón, y vamos a tratar con las herramientas que tenemos a día de hoy de inteligencia artificial generativa a decir, oye, ¿cómo nos plantearíamos a día de hoy, con las herramientas que tenemos, el tipo de estudio de mercado que haríamos, los criterios de segmentación, cómo hacemos la valla de persona y el resto de los stakeholders, cómo los identificamos y las oportunidades estratégicas, ¿vale? Entonces, ahora os toca trabajar a vosotros, ¿no? Es decir, yo que os propongo que hagáis, es decir, juntaros, vamos a dividirnos ahora en dos salas, ¿vale? Estamos 18 participantes, nos dividimos en dos salas con participantes suficientes para que podáis debatir. Os comparto el documento para que podáis tomar notas de escenario de presentación de caso, ¿de acuerdo? Para que podáis tomar notas. Y tenéis que leer obligatoriamente, bueno, pues por una parte, si no lo habéis hecho ya, un segundito, ¿vale? Tenéis que entrar, si no lo habéis hecho ya, ¿vale? En la sección. ¿Estáis todos viendo lo que es el aula virtual, me imagino? En la pantalla compartida. Sí, señor. ¿Vale? En la sección de tareas tenéis un documento muy importante al final, al principio, que pone instrucciones IA. ¿Vale? Leedlo con atención y discutirlo en los grupos de trabajo, porque os va a dar las claves de cómo trabajar con la IA. ¿Vale? Son generalidades, pero es importante que lo leáis. Luego hay una serie de vídeos embebidos que si queréis le echáis un vistazo y podéis verlo, ¿no? Pero tenéis que leeros este documento, ¿vale? Leedlo y discutidlo, si no lo habéis hecho ya, en las aulas que vamos a desarrollar ahora. Y luego, por supuesto, leeros muy bien tanto la rúbrica, ¿vale? Como las instrucciones del caso práctico para el desarrollo de la actividad. ¿Por qué? Porque si os fijáis, y lo tenéis que ir descubriendo, el caso práctico, no sé si, vale, ahora estáis viendo el documento de Word, ¿verdad? El caso práctico lo que busca y lo que pretende, más que una respuesta, es que veamos y trabajemos en las metodologías de trabajo con la IA, ¿vale? Con ChatGPT en este caso, ¿no? Oye, como equipo directivo, elegid 2 países LATAM y un segmento, el que queráis, ¿vale? ¿Qué tipo de investigación comercial debe realizar Microsoft? Vale, es como un poco Inception, ¿no? Porque es IA sobre IA. Es preguntar a la IA sobre IA, ¿vale? Entonces, creo que es un poco liosa la pregunta, ¿vale? Por eso quiero aclararla y dejarlo grabado, ¿no? Es decir, aquí qué tenemos que decir, o sea, tenemos que recopilar qué dicen nuestros apuntes, qué dicen las clases que hemos trabajado, qué dicen los temas que hemos trabajado sobre los estudios de mercado, ¿vale? Y plantearle a la IA un prompt, una descripción de qué es lo que queremos, ¿vale? Decirle a ChatGPT, tenemos este objetivo, ¿no? Tenemos que analizar el segmento de universidad privada, por ejemplo,
o de colegios públicos de educación primaria en Brasil y Uruguay. ¿Vale? Necesito poder, en base a este tipo de investigaciones de mercado, que son las cuantitativas y las cualitativas, saber cuál es la adecuada para esta propuesta de valor y estos productos que tengo yo definidos. O sea, primero, veros bien cuál es esa propuesta de valor de Microsoft, estudiar y analizar qué tipo de productos relacionados con la educación, de inteligencia artificial relacionados con la educación puede proponer Microsoft y plantearle eso a la IA. Y la respuesta quiero que tengáis esa mirada crítica, ¿no? Decir, oye, porque os va a proponer de todo. Decir, oye, ¿qué métodos cuantitativos, qué métodos cualitativos os propone? También, ¿qué es lo que le habéis preguntado o planteado vosotros sobre ese tipo de métodos? En base a las lecturas, en base a los temas, en base a las clases que hemos tenido. Y luego sed críticos con la respuesta. Decir, oye, pues mira, nos ha propuesto hacer entrevistas en profundidad a no sé quién. Bueno, pues esto no le vemos sentido o sí le vemos sentido. O nos ha planteado hacer determinadas encuestas. ¿Le vemos sentido o no le vemos sentido? O nos ha planteado hacer o trabajar con determinadas fuentes secundarias. ¿Le vemos sentido o no le vemos sentido? Y lo mismo con el resto de preguntas. ¿Vale? El resto de preguntas que giran en torno a segmentación, que giran en torno a Customer Journey, que giran en torno a oportunidades estratégicas, hacer una recopilación de qué hemos trabajado en las clases y qué tenemos en los temas para confeccionar una pregunta basada en propuesta de valor de Microsoft, productos de Microsoft, desarrollo de Microsoft y comparándolo o tomándolo en cuenta con los criterios que hemos trabajado en clase, cómo lo trabajaríamos. ¿Se ve? Pues eso es un poco la idea. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuesta más explicarlo que hacerlo, ¿eh? Como digo siempre, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo que os he dicho. Bueno, dudas, luego si preguntas hasta aquí. Me imagino que todas, o ninguna, o muchas. Profesor, una consulta. Con respecto al uso de la IA, ¿vamos a poner lo de la parte uno en un anexo o solamente de frente en la pregunta? Aquí, esta Ajá, parte de uno, esta pregunta ajá. uno. No, no, esta pregunta uno lo dice muy claro. Adjunta una bitácora de 8 o 12 líneas en la que incluyas un poco cómo la has trabajado. Ah, ya, en general, no es por cada pregunta, sino en Correcto, general en todas las general. preguntas. En Ah, general. ok, ok. No, no es fácil, pero bueno, al final un poco la metodología que estamos hablando ahora, ¿eh? Es decir, oye, pues mira, estamos bueno, pues marcando qué objetivos y sabéis que además, bueno, pues no sé si estoy hablando de más o no, pero bueno, si os sirve como alguna orientación, es que además, eso, a ver, no creo que deba explicarlo porque seguro que ya lo habéis trabajado vosotros, ¿no? Pero sabéis que, bueno, lo normal es que utilicéis la versión gratuita y lo normal es que, bueno, pues utilicéis todo lo que es la posibilidad de la IA, ¿no? ¿Podéis añadir archivos? Podéis añadir archivos. ¿Qué archivos podéis añadir? Pues sed creativos. Pero yo qué añadiría, pues sabéis lo que yo añadiría, ¿no? Quizá el tema 3 y tema 4. Por Ok, ejemplo, ya estoy hablando de más. ¿Lo veis, no? sí, gracias. ¿Podéis hacer investigaciones en profundidad? Pues sí, sabéis que tenéis un límite en la versión gratuita, pero podéis hacer investigaciones en profundidad, que sabéis que el razonamiento es mucho más profundo y mucho más meditado. Siempre os va a referenciar las fuentes. Es importante que acudáis a las fuentes para verificar si lo que dice es correcto o no es correcto. ¿De acuerdo? A la hora de, ya os lo digo como consejo a nivel general, a la hora de citar bibliografía, tanto en este trabajo como en cualquier otro, la IA no es una fuente. O sea, las fuentes son las que te dice la IA que son las fuentes y las que tenéis que checar vosotros, ¿no? La IA es una herramienta. Que a nadie se le ocurra poner que la fuente es ChatGPT, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? ¿Se entiende? Más dudas luego si preguntas que consideréis. Pero bueno, insisto, aquí la clave también está en que seáis capaces de, de leer y entender ese documento de instrucciones de idea de actividades, ¿no? Que os he comentado antes. Y descargadlo
¿vale? Y revisadlo, y revisadlo, ¿vale? Por si acaso, insisto, está en la parte de tareas del aula virtual, ¿vale? Entonces, venga, que se nos va la hora, que tenéis que trabajar vosotros un poco. Os divido en dos equipos, ¿vale? Os dejo 10-15 minutos para que podáis empezar a compartir cosas, ¿vale? Y me paso por las dos salas que vamos a generar para, para trabajar y para resolver algunas dudas, ¿vale? Entonces, creamos las salas, que serán dos. Venga, abrimos todas las salas, detenemos grabación. Vale, bueno, pues he intentado pasar por las dos salas que habíamos generado y bueno, entiendo todas vuestras dudas, es complicado, sobre todo, yo creo que es un poco farragosa la descripción del, del caso tal y como está planteada, pero en serio, leeros la rúbrica, vale, creo que la rúbrica en este caso aclara más lo que hay que hacer que la propia descripción de las preguntas del caso. Y luego, bueno, pues que realmente no es complejo, pero hay que coger un poco lo que se pide, ¿no? Y lo que se pide básicamente es, bueno, que seamos capaces de trabajar o de trasladar en, en unas preguntas o formular en una serie de preguntas, pues lo que hemos aprendido tanto en el tema 3 y tema 4 y lo que viene en la información del caso. Es decir, yo como lo enfocaría para cada una de las preguntas, pues procuraría darle los inputs a la conversación de ChatGPT, bueno, pues enfocado muy bien, o sea, lo que es lo que quiero obtener de la pregunta, que es la cuestión que se plantea en cada uno de esos puntos, y luego como información adicional que tiene que analizar, pues cuáles son los productos y servicios relacionados con la inteligencia artificial que comercializa Microsoft, cuál es el país objetivo, cuál es el segmento al que nos enfrentamos, y luego como información adicional, pues recuperad lo que son los textos que hay en el tema 3 y 4 o lo que hayáis podido aprender en clase. Es decir, oye, pues tener en cuenta o decirle a la IA pues cuáles son las principales métodos cuantitativos y cualitativos que tenemos de investigación de mercado para intentar ver cuál sería el más adecuado, o en el caso de los segmentos, cuáles son los diferentes eh, conceptos o perfiles por los cuales podemos segmentar a alguien, o el Customer Journey que nos identifique, bueno, pues cada uno de esos aspectos de descubrimiento, proceso de compra-venta, puntos de contacto, etcétera, ¿no? Es decir, que vayáis metiendo en cada uno de los puntos, pues unos pequeños resúmenes, unos pequeños ítems, unos pequeños puntos de aprendizaje o puntos que queréis que tengan en consideración la conversación de ChatGPT con relación a eso que tiene que resolver, ¿no? Si sois capaces de hacer eso, vais a obtener respuestas muy ricas y vais a ver en serio, pues enseguida, pues miradas críticas hacia eso, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues os animo a que os pongáis en marcha con ello. Es más difícil explicarlo que hacerlo. Poneros en marcha, tratar de avanzar con el equipo y la semana que viene, que seguramente sea el grueso del trabajo en equipo y el grueso de resolución del caso, si ves que no podéis avanzar o que tenéis muchas dudas, pues no dejéis de plantearlas en el foro, ¿vale? Estad muy atentos al foro porque a mí todo lo que se me ocurra que os pueda ayudar para avanzar en el caso, pues os lo voy a comentar. E insisto, no os quedéis parados, es decir, cualquier duda que tengáis que os vaya surgiendo a medida que lo vayáis resolviendo, pues planteará en el caso que lo que se nos plantea a uno, pues se le puede plantear a muchos, ¿no? Y por mi parte nada más, no sé si tenéis alguna pregunta relacionada con el caso y si no detenemos grabación y si queréis alguno de vosotros tiene alguna pregunta en relación con alguna otra cosa y la resolvemos. ¿Alguna cosilla que queráis comentar antes de que detengamos grabación? No, profe. Gracias. Pues No, oye, profe. hoy más que nunca, muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Hemos sido poquitos, pero de verdad que, joder, a mí como profesor pues me reconforta mucho siempre que haya alguien al otro lado en las sesiones en directo y de verdad que os agradezco pues de corazón vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, tanto en atenderme a mí, que al final pues también tiene su mérito, y en participar en la sala y haber puesto todo vuestra capacidad. Muchísimas gracias. Venga, tenemos grabación.